esa unión y sobre todo apoyando a otro pretendiente que era el archiduque Carlos, por supuesto emparentado con el imperio. Eso provoca una situación de guerra civil y en agosto de 1704 una flota conjunta anglo-holandesa toma Gibraltar. Bueno, llega hasta Gibraltar, lógicamente conmina a la plaza y a la población a que se rinda, resisten durante un tiempo, pero era imposible resistir y toman la plaza. Y ahí se produce el gran problema, porque en realidad, en teoría, la plaza se tenía que haber tomado en nombre del archiduque Carlos, es decir, de un pretendiente de la corona que se enfrentaba con el otro pretendiente de la corona. Sí, ambos aspirantes, digamos, legítimos, sí, o al menos tratando con de cierta ser legitimidad, sí, e incluso apoyados en algunas regiones uno, sí, y en otras otro, sí, y por lo tanto estaban, digamos, en condiciones de tomar cualquier lugar de España en nombre o del archiduque o de Felipe de Anjou. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que el almirante Rooke, que era inglés y que mandaba la flota anglo-holandesa, toma en nombre de la reina Ana Gibraltar, porque evidentemente él no lo contempla como una guerra civil española, sino como un paso estratégico enormemente importante. Esta toma de Rooke de la plaza de Gibraltar, de hecho, no fue bien contemplada incluso por los británicos. Es decir, por supuesto, Gibraltar es algo totalmente discutible para Inglaterra, pero es curioso que ha habido siempre británicos que se han sentido con malestar por la toma de la plaza. Por ejemplo, en la edición de 1879, y la tengo aquí, de la Enciclopedia Británica, en el volumen 10 y la página 586, se dice que lo que tuvo Rooke lo hizo bajo su propia responsabilidad y que fue un patriotismo mal entendido. Es decir, que Rooke lo tomó, pero que no había recibido órdenes, que fue por su cuenta, y es curioso porque luego el artículo de la Enciclopedia Británica dice que fue en contra del honor de Inglaterra el sancionar y ratificar la acción que había llevado a cabo Rooke, que en última instancia era un acto de piratería en términos jurídicos. Con todo y con eso, cuando llega el Tratado de Utrecht, en el artículo 10 se recoge la ocupación de Gibraltar por Inglaterra. Fue Gibraltar y Menorca también, ¿no? Exactamente. Lo que pasa en Menorca se recuperó con Carlos III. Sí, y el navío, el derecho de asiento y el navío anual que llevaba mercancías a América. Esas son las cosas que consiguió obtener Inglaterra de España. Y lo que sucede es que, bueno, en el artículo 10 se recoge la ocupación y España, por supuesto, se guarda muy mucho de aceptar la legitimidad de ese acto y va a intentar una y otra vez recuperar Gibraltar. Y ahí se va a producir una situación que es una situación muy triste y que se ha ido alargando a través de 3 siglos, y es que, por supuesto, hay intentos militares con Carlos III. El último intento, que no llega a ser un intento, pero que se piensa en ello, es en el año 40, en el sentido de una operación conjunta germano-española que hubiera tomado Gibraltar en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, lógicamente, los alemanes querían ser ellos los que asaltaran Gibraltar. Para quedárselo, lógicamente, claro. Y Franco insistía en que por el honor nacional tendrían que ser los españoles, etcétera, pero que necesitaban un armamento adecuado, etcétera, y eso fracasa. Y entonces hay una serie de intentos diplomáticos que son muy interesantes, y es que cada vez que Inglaterra se encuentra en una difícil situación, sobre todo durante el 18, apela a la devolución de Gibraltar. Por ejemplo, cuando se está discutiendo el Tratado de Madrid en 1721, William Stanhope y Grimaldi, William Stanhope por parte inglesa y Grimaldi por parte española, aceptan que se va a ratificar el tratado una vez que Jorge I de Inglaterra devuelva Gibraltar. Y Jorge I efectivamente envía una carta diciendo que en el momento en el que se ratifique el tratado, Gibraltar se devuelve. No hace falta decir que Jorge I, una vez que se ratificó el tratado, no devolvió Gibraltar ni cosa parecida. Y además se produjo otro fenómeno que es muy grave, que es que como Gibraltar es indefendible, tal y como está y no puede vivir, ahora del blanqueo de dinero y de la economía negra, pero no puede vivir como tal la roca, los ingleses han ido cogiendo pedacito a pedacito, es decir, hay un intento apenas a inicios del siglo XVIII en que intentan pasar el límite que marca el Tratado de Utrecht, y cuando los españoles protestan y dicen, pero esto no es lo que está en el Tratado de Utrecht, la respuesta de Stanhope es, hombre, es que con lo que hay en el Tratado de Utrecht no hay que mantener la plaza, lo cual me parece un descaro tremendo.
pero que se produjo en otros casos. Por ejemplo, en 1815 hubo una epidemia de fiebre amarilla. Lógicamente, con la epidemia de fiebre amarilla en un sitio tan pequeño, la gente caía como moscas, y entonces el gobierno español permite que los ingleses organicen una especie de hospital de campaña en la zona entre Gibraltar y España, zona de la que ya los ingleses no se retiraron, es decir, colocaron ahí a los enfermos, los atendieron, acabó la epidemia y ahí se quedaron, y eso ha sido, yo diría que continuo durante bastante tiempo. Y así llegamos a una situación que es el anteayer, porque el ayer ha sido Zapatero, que es el único político español que ha pensado que no había que devolver Gibraltar, es decir, de Azaña, Alcalá Zamora, pasando por Primo de Rivera, que propuso cambiar Gibraltar por Ceuta y Melilla para evitar el problema de que efectivamente España no controlara las dos orillas del estrecho, que era lo que no quería Inglaterra. ¿No? Digo, bueno, por parte de Primo de Rivera. Sí, pero tenía cierta lógica, porque el gran problema es que Inglaterra siempre ha intentado evitar que hubiera una potencia que controlara los dos lados. Cuestión aparte es que esa, como tantas propuestas de Primo de Rivera, pues fueran un tanto atrabiliares y por supuesto los ingleses ni las consideraran. Pero en teoría tenía una cierta lógica. Pero el elemento esencial es una resolución de 16 de octubre del 64 de las Naciones Unidas, del Comité de las Naciones Unidas, donde se reconoce que Gibraltar es una colonia y que por lo tanto hay que iniciar los trámites para descolonizarla. ¿Cómo sería la cosa de clara que 2 años después, en el año 66, Arnold J. Toynbee escribe un artículo diciendo que Gran Bretaña tiene que retirarse de Gibraltar, y él dice: ¿a qué británico le gustaría ver una fortaleza rusa o china en Lansen o en las Islas del Canal? Como diciendo, es absurdo y lo suyo sería que nos retiráramos, y esto parece lo más lógico. Y yo diría que el elemento esencial de esa historia diplomática, y hay que ver lo que ha llovido desde entonces, es una resolución de la 20ª Asamblea de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1965, donde se dice que Gibraltar es una colonia y que por lo tanto lo que tiene que seguir, hay que descolonizarla, como todos los otros territorios coloniales que existen, incluidas esas colonias africanas que tenía España, que Carrero Blanco convirtió efímeramente en provincias, a ver si colaba, pero no coló. Y entonces Gibraltar, lo tremendo del asunto es que efectivamente es la última colonia que existe, y encima en territorio europeo. A mí lo que me asombra, y lo digo, hay un artículo ahora en Libertad Digital del Grupo de Estudios Estratégicos que siempre pues argumenta las cosas, pero esta vez argumenta menos, y un artículo de un periodista brillante como Gistau, que abunda en lo mismo. ¿Qué se nos ha perdido ahora en lo de Gibraltar? ¿Es lo más acuciante que le pasa a España? No, hombre, nunca. Siempre hay algo más acuciante. Nunca ha sido lo más acuciante. No, pero eso es igual. Pero es que no es suyo. O sea, pero a mí lo que me asombra es enseguida este tipo de argumentario de ya salimos con lo castizo. No, con lo castizo no, que es nuestro. Pero pasó lo mismo con Perejil. Yo recuerdo los argumentos igual para no intervenir en Perejil, etcétera. El otro día, Luis Herrero protagonizó una de las entrevistas más interesantes que yo he escuchado en los últimos tiempos. Además, yo estaba delante porque es el día que yo tengo una sección con él, que estuvo entrevistando al presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Y entonces Luis intentaba reconducirle por el camino de que comprendía las molestias que hay ahora por los controles de la Guardia Civil, pero que realmente, hombre, él suponía que el otro se sentiría satisfecho si algún día Inglaterra devolviera un trozo de territorio español. El presidente le iba haciendo zigzag a Luis. Luis iba controlándose para mantenerse dentro de la educación y las buenas maneras y no disparar un exabrupto, y al final, ya cuando Luis volvió a colocarlo contra las cuerdas, el otro le dijo: mire, que a mí me da lo mismo, que lo que no puede es que nos tiremos 4 minutos por coche para entrar en Gibraltar. No tiene otra cosa que hacer el gobierno. Y entonces cuando Luis le empezó a decir: hombre, pero esto no es cosa del gobierno, no tiene otra cosa que hacer el gobierno, pues está la situación económica muy mal. Le dice: bueno, sí, claro, evidentemente está muy mal, pero alguna culpa tendrá Griñán. Y entonces el otro dijo: ¿y Griñán por qué? Con lo cual haya habido además una pelea municipal entre dos municipios, uno PP y otro PSOE. Sostenía este señor que todo esto lo estaba haciendo el gobierno del PP para fastidiar al alcalde de La Línea, que era socialista.
Claro, después de eso dices, a lo mejor no cuesta tanto entender porque llevan 300 años. O sea, que es que... Claro. Ahora, la entrevista fue, yo recomiendo que se recupere, porque además Luis tuvo unos nervios de acero, vamos, parece al que le han dado en el avión y consigue aterrizar. Sí, porque tú eres de los que aguantan. A mí la entrevista me gusta arrojadiza. Pum, pam, pam, pum. Solo una vez se alargó con Rodrigo Rato, que habíamos quedado 10 minutos y nos tiramos hora y media. Un escándalo tremendo que hubo. Pero fue empezar, pum, pam, pam, pum, como yo no caía y él tampoco, pim, pam, pum. Llegaron las 9, las 10, a las 10:30 paramos. Digamos que honrosamente tablas. Bueno, se fue de ahí al Congreso y tenía que haber dimitido. Le dio un palizón a los del PSOE, que un poco más y piden la hora. Entrenado como venía ya, es la única vez que se me ha hecho larga una entrevista. Y César tiene paciencia. Pero Luis es que disfruta. Luis dice, tranquilo, lo enreda. Bueno, ¿y los niños? ¿Y qué estudian ahora? ¿Y cuál es tu equipo de fútbol? ¿Y qué piensas de la selección tal? Y el otro va bajando la guardia